Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Cuando tu hijo empieza a actuar raro, cuando se prende un foco rojo en la casa, ¿qué hacer? Bueno, hay una asociación que está dentro de un programa de la Universidad de Anáhuac en el Departamento de Psicología que se llama Reparare, que es reconocer, reportar y reparar. Y hoy nos acompañan precisamente la doctora Rosa Sapien, directora de Reparare, que es la organización dedicada a la prevención, atención y reparación de los casos de abuso sexual. Hola, doctora Rosa Sapien. Hola, mucho gusto. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Está con nosotros Sofía Martínez, que es una asesora jurídica, ahora sí que una abogada, que es la que te va guiando en todo este proceso tan intrincado que son los ministerios, que ni los mismos abogados se pueden defender. Ya vimos a Juan Collado, no se ha podido defender, el abogado de los presidentes. Pero bueno, está aquí con nosotros Sofía Martínez, que nos va un poco a orientar sobre qué hacer. Gracias, Sofía. Gracias por el espacio. Y está con nosotros Ana Paola Rangel, coordinadora general de Reparare. Gracias por venir hoy con nosotros. Muchas gracias, Shanique, por el espacio. Bueno, pues me gusta lo de las 3 re. Reconocer, reportar, reparar. Sí, qué complicado. ¿Cómo se reconoce en un niño que algo, o sea, porque hay niños de verdad que son la peste, pero ¿cuál sería de verdad el foco rojo que tú digas, este niño a lo mejor ha sido abusado, acosado sexualmente, tocado sexualmente o violado? Claro que sí, Shanique. Bueno, vamos a partir de la premisa de que uno conoce a sus hijos, que uno sabe cómo son sus hijos, sabe cuando un niño se levanta de buenas, de malas, sabe si tu niño come bien o no come bien. Partiendo de ahí, vamos a entender un poquito que puede haber un cambio en su conducta. ¿A qué me refiero con esto? De ser un niño alegre, compartido, que es sociable, deja de serlo. Ya no, se retrae, ya no quiere estar, se va a un rincón, ya no quiere que lo toquen, ya no quiere que se acerquen a él, se hace a un lado completamente. Ahora una pregunta. Hoy en día todas las mamás le dicen tu cuerpo es tu cuerpo. Que bueno, por ejemplo, una de mis niñas ya lo usa para todo lo que se le ocurre. Porque le dices, tienes que entrar porque el rabino te está hablando ahorita porque vamos a prender la vela de Shabbat. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera y entonces no voy a ir a la escuela, ¿no? No, entonces, o sea, ya agarran el de mi cuerpo para, no, yo no como, yo no esto, yo sí me quiero ir a bailar. Entonces, y también está la adolescencia y la preadolescencia que nos volvemos loquillos. Pero, ¿cuál sería un foco rojo específico? Que digas, que te brinque, que no digas, bueno, esta preadolescente. Como te repetía, en cambios de conducta, cambios de alimentación, en situaciones específicas de agresión, en cuestiones también de cuerpo. Un testimonio que tenemos que trabaja mucho con nosotros nos decía que el que lo vieran, la tocaran, es algo muy, muy imponente. Es algo que les preocupa mucho y se hacen para un lado. Decía que el que la revisara un doctor o que la revisaran simplemente era como quitarse la ropa mojada cuando te caes a una alberca, que quedas todo mojado, lo difícil que es podértelo quitar. Esa es la sensación que tienen. Son como cambios muy específicos que uno puede ir dándose cuenta que van afectando a la persona. Y aparte hay datos duros del INEGI, y yo digo duros porque aparte de que se supone que son medio exactos, son muy duros de creer. ¿Quiénes son en el mayor porcentaje los que violan, acosan o abusan de niños o de viejitos o de quiénes?
Bueno, en Reparare nos hemos acercado mucho como centro de investigación a trabajar con INEGI, con diferentes instancias que tienen este tipo de organismos reguladores que nos arrojan esta cifra, tomando en cuenta que es una cifra negra que no se reporta, que difícilmente en México se tiene esta cultura de denuncia, pero podemos hablar que hay una circunstancia que permea el abuso, que es cerca de la familia, quien está dentro de la familia, es decir, padres de familia, papás, un 30% papás, padrastros otro 30%. O sea, el padrastro abusa igual que el papá, porque el papá debería tener un poco de amor, ¿no? Sí. El padrastro como sea. Sí. Pero Sí. el papá, Dios mío. Si estamos hablando que es un mismo porcentaje, un 30 y un 30%, y un 40% lo podemos sumar a los hermanos, a los tíos, a los compadres, a alguien cercano a la víctima, maestros, gente de su confianza, gente que se puede acercar a ellos y que puede el niño tener El rabino, el sacerdote, la referencia. El maestro, el profesor. entrenador. el entrenador. Yo me acuerdo que vi un reportaje de un equipo de fútbol americano donde metían... Fíjate que además abusan de como que de los más débiles, que ahorita nos vas a explicar cómo se detecta cómo detectan al más débil. Sí. Como que al que era huérfano o que la mamá vivía de la bequita del niño Así es. y entonces como que te tienes que aguantar porque si no ya deja de comer tu mamá en tu casa. ¿Cómo detecta la debilidad el predador? Predador es el acosador, abusador o violador. Qué interesante eso que tú dices, Shanique, porque efectivamente parece que los abusadores tienen un sexto sentido para identificar quiénes son los niños más débiles o las víctimas más débiles. Sí, porque no van a violar a Chelsea Clinton. Exacto, Mientras no. es le cae el presidente, ¿estás de acuerdo? Exacto, no. El violador más malvado no se le va a acercar a alguien Sí. que sabe que no hay manera. Entonces, ¿a quién se le acerca? A los débiles. ¿Y quiénes son esas personas débiles? Pues son niños retraídos, niños que traen también ya como un antecedente, una vulnerabilidad, niños que quizás ya tienen algún tipo de problema en su propia casa, que no están lo suficientemente desarrollados. Entonces, esos son las poblaciones vulnerables. A ver, Incluso, si me Sofi. permiten agregar... aquí está hablando nuestra abogada Sofía Martín. Si me permiten agregar, es importante también entender que independientemente de que hay un genérico, ¿no? en las víctimas conocidas que tienen esta tendencia a ser un poco más retraídos, más aislados, también hay que entender que no hay tampoco una descripción donde catalogar precisamente a alguien que va a ser una presunta víctima, sino que también hay circunstancias que pueden orillar a que cierta persona positiva, que no sea retraído, súper extrovertido y demás, también pueda convertirse en una potencial víctima. Y te voy a platicar un poquito eso, cómo se aterriza en el ámbito donde yo trabajo este tema. Leyes. En las leyes, pero sobre todo trabajando con colegios. Yo trabajo mucho la parte preventiva del abuso en colegios, precisamente porque es un área vulnerable. ¿Por qué? Porque en un colegio un victimario puede tener acceso, eventualmente privacidad, porque desarrolla una relación de responsabilidad, de confianza o de poder sobre su víctima. Te cita en el locker. ¿Y a quién vas a citar en el locker? A alguien que te va a responder yendo al locker. Un extraño, si te dice te cito en el locker, no va a ir. Y es a lo que voy. En un colegio es fácil desarrollar relaciones de responsabilidad, de confianza o poder. Y si nosotros vemos la dinámica en la que se da el abuso, generalmente hay una relación de este tipo. Y por eso te iba a comentar que en un colegio, por ejemplo, también hay circunstancias que pueden llevar a cualquier niño a ser una víctima de abuso. Yo lo que veo es que en un colegio, incluso, como les decía, el más extrovertido, el más líder, el que menos características tiene a lo que estábamos ahorita platicando, también puede convertirse en una víctima fácilmente, porque si nosotros vemos en un colegio y vemos al niño inquieto, al niño con mala conducta, como bien decías, también hay niños que, híjole, son la piel de Judas, ¿no? O sea, que se portan muy mal. Ese es un espacio o una oportunidad para un agresor. ¿Por qué? Porque lo que no quiere el agresor es ser descubierto. Y en caso de que se pudiera filtrar o reportar la situación de abuso, le ayuda al agresor
como por decirlo así, la reputación que pudiera tener la víctima. Si es un niño, normalmente con problemas de conducta, si Dice, es un niño... claro, pero ¿quién le va a creer a este? Dicen, claro, este niño todo el día está en problemas. Todo el día se enferma, todo el día entonces se queja. efectivamente, entonces le creemos al profesor, ¿no? En este caso, al victimario, en este caso, en lugar de a la víctima. Entonces, también tenemos que considerar que las circunstancias te pueden cambiar también, ahora sí a las víctimas y a los victimarios. A ver, acá hay un teléfono, para que nos los pongan también en pantalla, por favor, es el 5510 894947. 5510-894947. Usted es la línea de reparar para reconocer, reportar y reparar. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues seguimos con este tema muy interesante que es acoso, abuso o violación sexual de menores, de mayores, de viejitas, en fin. Y hay un teléfono para reparar que es reconocer, reportar y reparar de estas personas que crearon esta asociación adentro de la Universidad de Anáhuac, pero atienden a cualquiera, ¿no? Usted no tiene que ir a la Anáhuac, no tiene que ser alumno, no tiene que ser maestro, puede ser alguien que oyó este teléfono. Ahora, ¿este Reparare es gratuito? Algunos de sus servicios son gratuitos. Por ejemplo, un asesoramiento legal se les puede dar a través también de una prestación que tiene la Facultad de Derecho de la Anáhuac. Tienen una consultoría para personas que requieran asesoramiento legal gratuito. Ese es un servicio social Para que también se ofrece persona. Cualquier persona que requiera un Mira, asesoramiento. no te voy a tocar para que no digas que te acoso, pero te puedes quitar tu gafete. Gracias. Bueno, ya está aquí con nosotros también Vicky López y estamos hablando de acoso, abuso y violación sexual en cualquier tipo de persona. Ahí está su página web, reparare.com.mx. Yo te voy a decir una cosa, yo me metí al budismo porque yo tenía 8 billones de problemas, aunque a mí nadie me violó ni me tocó, tuve la vida más perfecta, pero pues la mente se me puso loca. Las personas somos complejas. Entonces yo entré al budismo y había una chica que cada clase con Tony Karam era, es que me violaron, es que mi tío me violó, es que mi tío me violó, es que mi mamá sí sabía, es que mi papá sí sabía. Así de, y un día le dijo Tony Karam, ¿cuántas veces te violaron? Y le dijo 3. Y le dijo, ¿a qué edad? A los 8, a los 9 y a los 10 años. Y tú, y ya tenía 30 la señora, y tú te sigues violando diario, ya, déjalo ir. Tú te violas diario al recordarlo. Entonces, ¿se puede curar a alguien? ¿Se le quita la amargura? ¿Puede llegar a tener una vida sana, tener relaciones sexuales sanas? Sí, es un trabajo, se pasa por mucho dolor, porque pues implica también el reconocer las heridas, el estar pasando por algún proceso también quizás terapéutico, quizás por un proceso de perdón, por un proceso legal, muchas veces que también es una parte muy importante de esta terapia, de esta posibilidad de poder salir adelante, ¿no? A ver, pregunta para Sofi Martínez, nuestra abogada en estos casos de reconocer, reportar y reparar. ¿Cuántos casos de cada 10 maestros, hablemos, porque estamos en una universidad, no estamos hablando de maestros de la Anáhuac, ojo, estamos hablando de casos reportados de maestros en cualquier secundaria, primaria, universidad, de especialidad de enfermería, etcétera? ¿Cuántos casos de abuso, acoso o violación sexual reportados? De cada 10, ¿cuántos acaban en la cárcel? Yo te puedo decir, de acuerdo al trabajo que hacemos, que hago directamente en colegios, que es importante reconocer de qué estamos hablando, ¿no? Okay. Como bien lo has mencionado tú al inicio del programa, estamos hablando de situaciones de acoso, de situaciones de abuso, de situaciones de violación. Todos son delitos. El reto que hay aquí y que tenemos como sociedad para identificarlos es que, por lo general, estos delitos se realizan de manera oculta. ¿Qué quiere decir?
que por lo general no vamos a tener pruebas para poderlos comprobar. ¿Cuál es el reto? Y por eso, nada más lo estoy poniendo en contexto, en un lo colegio. que pasó de Plácido Domingo o del maestro de la universidad en Estados Unidos, el que violaba hasta las niñas en frente de sus mamás por 3 décadas. O sea, lo habían acusado 100,000 personas. Y eran reportes tras reportes que se metían abajo. Que porque no querían mala reputación para la universidad, que no querían demandas, que no querían dar ideas. De cada 10 abusadores sexuales, ¿cuántos acaban en la cárcel? Desgraciadamente, Ni el uno. mínimo. Ni uno. El mínimo. Oye, estoy viendo que es una organización dedicada a la prevención. ¿Cómo prevenir una violación? O me imagino que ustedes previenen ciertos casos. Es que ella tiene una niña, ¿de qué edad? 3 años y medio. Entonces, ¿cómo prevenir? ¿En qué sentido se previene? ¿En las escuelas, en el núcleo familiar? ¿O solamente es un sector al que sí se puede prevenir? Porque también hay violaciones inesperadas. Si tú te subes a un taxi, tú no sabes qué es violador. no puedes prevenir nada. Pero una niña de 3 años no se sube ¿qué a un taxi. prevenir? A ver, se puede prevenir a todo nivel. Por ejemplo, se puede prevenir a nivel de educación, colegios. Nosotros realizamos unas jornadas también de capacitación y prevención en colegios, donde están dirigidos a los profesores, a los padres de familia, a los mismos alumnos. Aunque sean tan chiquitos, se hace una educación para la prevención, enseñando a los niños también cómo tratar su propio cuerpo, aprender a decir que no, que les gusta, que no les gusta, para que ellos también... Pero ya te dije lo que hace Shani. Yo no voy a ir a la escuela porque yo soy la dueña de mi cuerpo y a mí no me gusta la escuela. Ah, claro. Pero, exacto, pero ahí en ese caso puedes ir a la raíz del por qué no quiere ir a la escuela y te va a decir porque no se me da la gana, ¿no? Porque no quiero ir, porque a mí me no dijeron que yo puedo ser, exacto. Pero aquí sobre todo lo que menciona Rosa es que cuando tú le das a los menores, sobre todo a los niños más chiquitos, estas herramientas para decir no, esto no me gusta, como el típico ejemplo es no obligar a los niños a saludar a cualquier adulto de beso. Yo los ¿no? obligo. ¿Tú los obligas? Porque me parece asqueroso la peladez. Exacto. Por educación tú lo haces, ¿no, y- Shani? Oye, no Claro. es modal. No. Te levantas, por favor, y si es una señora y vas y la saludas y le das un beso. Sí. That's it, no más Sí, nada. Lo que te puedo decir es que efectivamente, culturalmente en nuestro país así nos saludamos y es una muestra, ¿no? de nuestra educación. Cuando un niño tiene 3 años y precisamente lo estamos educando, se le van dando las pautas y además, por ejemplo, también como esponja, ¿no? Absorbe mucho. Pero también es un proceso, sobre todo a esa corta edad y en esa etapa en la que se encuentra, en el que también les tenemos que dar las herramientas y empoderarlos para que cuando no estemos nosotros, cuando estén con cualquier persona, ellos sepan que hay cosas que si no les gustan, pueden verbalizarlo, pueden ser vocales Como y que tus nadie los partes va privadas. y nadie los Eso va a no tiene obligar. nada que ver con dar un beso en el cachete. Exacto. Pero que nadie tiene derecho a ninguna edad de tocarte tus partes privadas. Pero si tú, por ejemplo, a los 3 años, que no estás expuesto, ni a lo mejor no estás ni siquiera en riesgo de sufrir cualquier tipo de abuso sexual, pero si a los 3 años te enseñan que es obligatorio darle un beso en el cachete a cualquier adulto que te lo solicite por educación, el día de mañana, si está frente a una persona que pudiera ser un potencial abusador, va a pensar que no puede decir nada, que no puede negarse. resistirse, que tiene que acceder. Créeme porque que a mí me educaron así y uno entiende perfecto. Ya te dije, son niños, no están malitos de la cabeza. O sea, uno entiende sí. perfecto qué es saludar a los amigos de tu papá Sí. de beso en el cachete o saludar a tu compadre y eso, a que te agarre cualquiera en la calle a darte beso. Bueno, eso y es mira diferente. que a mí me agarran en la calle, Pero- fíjate, la gente llega y me dice, hola, y me abraza y me da de beso. Bueno, tú eres una figura pública, tú eres famosa. Bueno, Shani, Pero yo al cállate un principio pretexto. quedaba de, ¿será mi exnovio? O sea, ¿será mi jefe? Y creo que, Shani, tocas un punto importantísimo. Creo que precisamente por eso son tan altas las estadísticas del abuso en el entorno cercano. Porque precisamente en el entorno cercano es donde menos te vas a resistir, en donde menos te vas a oponer y donde sobre todo menos peligro vas a sentir. Si nos cuidamos nada más del No se desconocido, cuiden del enemigo, el del enemigo está en casa. si nos Eso, cuidamos nada eso más es. del desconocido,
del que en la calle nivela en el entierro, ¿no? Porcentaje de abuso, acoso, violación de desconocidos. Híjole, es mínimo. Estamos hablando, yo creo que de un 4-8%. Todo es en el entorno familiar o cercano, ¿no? Familiar Porque o también cercano. cercano puede ser el vecino que no es tu familiar, ¿no? Pero, O sea, pero, no- pero es alguien que conoce directamente Conoces. al niño y tiene la confianza del niño de La acercarse. nana, el enfermero, que fue todo lo que platicamos en el primer bloque. Aquí es importante. Estas cifras que nos diste, que el 30% son los papás, el 30% los padrastros, el 40% hermanos, tíos, compadres y amigos. ¿Cuánto era de los maestros? 30. El 30%, maestros, confesores, etcétera. En otros países. Híjole, en otros países hay cifras muy... La verdad, este tema no es un tema que respete clases sociales, lugares, países. Es un tema humano que compete a todo mundo. Y de hecho, te puedo hablar otras cifras también muy interesantes, que es más común que haya violencia en mujer que en hombre. Esta campaña muy famosa del dedo pintado, de un solo dedo pintado, que es 1 de cada 4 niños... Una de cada 4 niñas son víctimas de algún tipo de abuso. 1 de cada 4. Por eso traigo un dedo diferente. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y al volver nos van a decir de qué edades las niñas, 1 de cada 4 y por quién. Y en otros países qué ocurre. Y acuérdense, reparar es 55 10 89 49 47. Yo creo que una consulta sí es gratis, ¿no? Sí, claro. Gracias. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Fórmula. Pues tenemos el caso muy común que por lo menos te exhiben. Y como tú dices, esto quiere todo mundo que no le afecte la relación, por eso agarra a la gente frágil o conflictiva para que digan, pues, ya acusó a todo el mundo, claro que me acusó a mí. Pero en el caso, por ejemplo, de Plácido Domingo, que ya no lo dejaron salir a cantar, en lo que averiguan o no averiguan. Exacto. Fíjate, porque ahí todavía son acusaciones y nadie ha hecho la investigación ilegal. Exacto. O a lo mejor va paralela. Ya no lo dejaron cantar en el Met. Sí. Porque ahí hay jóvenes, ahí hay cantantes, y para qué Riesgo. poner el foco del peligro cerca. En el caso de Bing Cosby, que también salieron a decir, o de Berlusconi, o un político así que tuvo que renunciar, porque que entre que sí, entre que no, como ahí hay jóvenes, mejor no lo dejamos. Sí. En México pasa de que dicen de un maestro que lo acusan, como pasó con nuestra compañera Ana Lu, que en Cancún un padre, y lo único que hicieron es mover al padre y lo llevaron a Tlaxcala. Y cuando pasó en Tlaxcala lo mandaron al DF. Yo supongo que no denuncian porque no quieren que por uno digan que todos los padres son violadores, que además no lo son. Ojo. Es como cuando dicen que todos los regios son codos. No, o sea, no. O sea. Entonces, es el miedo a que vayan a generalizar, hace que la institución tape el rollo. Y entiendo que lo tape. Yo también lo taparía, pero lo que no haría es cambiarlo de lugar. Claro. Lo correría. Claro. Mira, precisamente algo que es importantísimo una vez que se reporta cualquier situación de abuso es que, como bien dices, independientemente de que ya se haya iniciado una investigación o no, cualquier reporte tiene que ser tomado de la manera más seria. Entonces, es importante establecer ciertas medidas cautelares, así se le llaman, por cautela, ¿no? Entonces, entre que sí o entre que no, Y en lo que averiguamos. Exacto, yo tengo que cuidar Pausa. a esto. Si tú en el ejemplo que ponías, en un colegio, medida cautelar, yo tengo que separar esta persona del contacto Y con no menores. lo mandas a otro colegio. No ¿O lo sí? mandas. No, a ver, es importante que durante la investigación, uno, pongas la medida cautelar, pero dos, también informes a las autoridades competentes de lo sucedido. Y aquí necesitas trabajar de la mano de padres de familia, porque recordemos, si estamos hablando, en el ejemplo que tú pones, de un reporte en este sentido, es un reporte de alguna violación, de algún abuso, de un acoso tipificado en el Código Penal, entonces es responsabilidad de hacer del conocimiento de las autoridades, pero ojo, una autoridad no puede proceder si no tiene por lo menos la declaración de la víctima. Y ahí, desgraciadamente, ¿Tú porque no así qué? es el procedimiento legal establecido por la ley, por el Código de Procedimientos Penales, no por el Yo colegio lo sé ni por por una niña tiene que acusó al abuelo.
y la verdad ya se desistieron. Te voy a decir por qué. Porque lo mandaban a la delegación de la Puchimuchi, donde estaban unos cuates asquerosos, que son los de la delegación, que le decían, a ver, ¿dónde? Enséñame cómo te metí el dedo, métete. O sea, Sí, ¿qué no. es eso? No. ¿Qué es eso? Sí. Ahora, pregunta, también ahorita últimamente hemos visto como venganzas, por eso me imagino que hay una investigación al 100%, porque ahorita cuántas mujeres por venganza, porque les pusieron el cuerno, ahora te vas a la cárcel y voy a decir que violaste, que tocaste a mi hija y eso, y yo he sabido de no uno, por lo menos unos 8 casos, que el chavo dice, estoy en la cárcel o me metió esto, cuando es mentira y solo lo hace para que no esté cerca de mi hija y es una venganza porque ya no la quiero porque Pero le lo pedí el que divorcio. dice ¿Qué tiene que...? Sofi es que siempre es verdad. No, a lo que voy es cuando la denuncia o el reporte de la situación viene de un menor, por lo general, siempre es verdad. No es manipulable Ahí- la chica que le digas, tú di que tu papá te tocó. Puede ser, se tiene que investigar, efectivamente. Sí, pero y por eso ¿cómo es se a lo que voy. investiga? Y eso es a lo que voy. Por eso cada reporte se tiene que tomar con toda la Individual. seriedad, independientemente de que pudiera ser un mecanismo de venganza o que efectivamente estás ante Y sí una... se ha un probable- descubierto, que a veces sí hay de venganza, sí se ha descubierto. Yo tengo más de Y- 15 no. años trabajando este tema y yo te puedo decir que de los niños que yo conozco que han hecho denuncia y que se puede suponer que hay algún tipo de engaño, algo estaba pasando. Probablemente no con esa persona, pero sí con alguien más. Algo estaba ocurriendo con ese menor. Es algo- pero O el sea, tema- hay un foco rojo. Algo Si el está niño está pasando. diciendo que le están pegando, a lo mejor no es fulanito porque le dan miedo a acusar a fulanito, pero alguien sí le está Alguien sí le está pegando. pegando. Y te aseguro que en un niño que a lo mejor puede estar alimentado, ¿no? De De esto, odio. esto, por parte de otra persona que está buscando venganza, te lo puedo casi asegurar que en el momento en el que se pide una declaración, se hace la investigación con la gente cercana, gente que pudo haber visto, gente que es que tiene algo que ver con, si estamos hablando de una mamá con su hijo, gente que tiene que ver con la familia, en fin, en la investigación y en la declaración seguramente aparecerán ciertas inconsistencias. Una inconsistencia es algo con la que un juez no puede resolver una situación, ¿no? Es una acusación de este tipo A ver, y por eso lo mencionaba Aquí al es muy principio. importante, si usted tiene alguna duda, hable al 55 10 89 49 47, le van a dar la consulta gratis de qué es lo que, si se tiene usted que preocupar o si su hijo nada más es un berrinchudo, ¿no? Así es. Porque hay cosas de que, es que mi hijo quería el juguete y se tiró en el piso y empezó a gritarme y me dio Cuestión dos de la edad. patadas. Eso no es que alguien lo está violando, ¿sí? No. Oye, necesariamente. en el bloque pasado Psicología evolutiva. se quedó pendiente el porcentaje. ¿Qué porcentaje, a quién violan de niñas y niños? Y de ese porcentaje de niñas, ¿cuál es el índice más alto? ¿De qué edades? ¿De qué edades? Niñas son una de cada cuatro niñas, pueden ser víctimas de algún tipo de abuso, son las cifras que se reconocen, y 1 de cada 6 niños. 1 de cada 6, aquí está el 1. Y hablando también de edades, en niñas estamos hablando que es una edad de 5.7 años. Entre 5 y 6 años. es el Exactamente, por entre 5 5 y a 6 años es el porcentaje más alto que apunta a ello. Que también ahorita quisiera destacar algo. Hoy en día se sabe que están siendo abusados por más de un solo perpetrador, o sea, más de una sola persona. ¿Cómo? Hay varias personas que están abusando del niño. ¿En la misma casa? Puede ser en la misma casa. No entiendo. Por ejemplo, en comidas familiares, se suben todos los niños a jugar, por lo general los primitos abusan de los más pequeños. Y ahí cabe mencionar que la ley contempla un agravante, o sea, la pena es mayor cuando cualquier delito de este tipo se comete por más de una persona organizada, como en el ejemplo que puso Ana Paola. Y a lo mejor, aunque el tío se sienta o la esposa del tío se sienta, no, perdón, pero mi hija no juega arriba. ¿Pero por qué si ellos la cuidan y eso? No, es que son niños. Pues te van a dejar de hablar y seguro te van a mentar hasta la mamá. Van a decir, oye, ¿qué te pasa si mi hijo Pero no es un tan delincuente? común eso, y es Pero, tan común, ajá. y al lugar donde vamos a dar algún tipo de plática, charla, algún tipo de situación, que vamos en diferentes auditorios con escuelas públicas, privadas, cuando estamos en esos campos, la mayoría se acerca, dices que sí, a mí me pasó. Yo me iba a las comidas familiares, todos se iban, jugábamos al doctor, jugábamos a la casita, y yo soy el papá y me voy encima de ti. Esos juegos son tan comunes que tenemos que aprender a entender y también a leer a los hijos.
Pero no es lo mismo que te lo haga, si tú tienes 7, uno de 7, a que te lo haga uno de 30. Totalmente de Totalmente. acuerdo, pero también Hay que tener puede cuidado. influir, exacto, porque sí puede influir que los mismos niños, ¿no? Los niños de la misma edad, uno a lo mejor ha tenido acceso a más información, ha estado expuesto a algún tipo, A incluso situaciones. en cualquier tipo de pornografía, de estas caricaturas Están muy de moda series los animes. animadas, exacto, con contenido sexual. Entonces, ahí sí estamos hablando de una victimización para quien tiene Para menos el otro conocimiento, exacto, para quien tiene menos conocimiento, pero efectivamente tienes toda la razón. Pregunta técnica, es diferente. por favor. Personal. O sea, yo tengo unas niñas tan bonitas, ¿verdad? O sea, te las quieres comer, parece. Parecen Barbies, muñequeras de cuenta que Barbie 1, Barbie doctora, Barbie enfermera, Barbie Mi reina. patinadora. Entonces, están tan bonitas, tan preciosas que yo les muerdo las pompas. Eso es abuso. No, porque a ver, creo que hay que contextualizar. Es que, o sea, te las Sí, quieres comer. Les muerdo el ombligo Ya. Mira, yo creo que hay que contextualizar o los cachetes. porque es importante entender que el objetivo que hay detrás de un acto de abuso es obligar a la otra persona, ¿no? A tu víctima, es obligar a un acto o a cometer una conducta que no quiere. Eso en primer, o sea, no hay su consentimiento, entonces eso es importante. Y 2, lo que viene de regreso para el victimario, que sobre todo es esa como gratificación de carácter sexual, ¿no? Y de placer. Que a ti te provoque placer. A lo Es- que voy, es por por eso, eso- por eso, por ese a lo motivo, que voy, por Shanique. eso lo aclaro, ¿no? Y te lo digo con todas o sus sea, que letras el y sus victimario tiene palabras. que sentir placer sexual. Ajá. Pero Eso es, yo digo, sí te diría, es- a nivel también profesional, también platícalo con ellas. Mi amor, el Ah, día no, que yo te le hagas digo, sentir ¿te puedo incómodo, morder tu piecito? Me dice, piecito no, pero el dedito sí, Ah, de bueno, la mano. Eso así es lo que platicamos hace rato, empoderar, el poderles decir, oye, si no te Tú gusta, puedes e incluso decir que no. aunque a lo mejor a ti te encante morderle el ombligo, si una de tus niñas te No dice, quiere, no. no quiero, en ese momento me imagino, Shani, que tú no paras. lo hago, no lo hago. Entonces, nosotros esa nos es la vamos a un diferencia. corte comercial y al volver, aparte de nuestra querida Sofía Martínez, la abogada Ana Paula Rangel, coordinadora general de Reparare, y Rosa Sapien, directora de Reparare, vamos a tener a una psicóloga que también nos va a decir si el daño dura para toda la vida y si además le agarras odio a la gente o qué es lo que pasa cuando esto ocurre. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues ya volvimos, ya tenemos en la línea a Erika Juárez, coordinadora del área académica y eclesiástica de Reparare. ¿Cómo estás, Erika Juárez, psicóloga? Hola, muchísimas gracias por tu presentación, Shanique. Muy buenas tardes a todos. Aquí la pregunta es, ¿por qué se calla la víctima o por qué se calla la mamá de la víctima si el padrastro está abusando de ella o si el papá está abusando, o si el abuelito está abusando? ¿O es que realmente el último en enterarse es el involucrado? Y la verdad es que no sabe. Así es, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que creo que es de las situaciones más difíciles de esclarecer. Me gustaría empezar por qué se calla la víctima en el caso de ser un menor, y creo que es evidente que muchas de las veces es por temor. Todo el espectro que incluye el abuso, no solo sexual, sino justamente el abuso de poder, implica que hay una autoridad frente a ese menor que muchas de las veces va de la mano de una amenaza, y por lo tanto pues el menor tiene miedo de que las personas de su entorno, sus papás, si son quienes están siendo amenazados, sufran algún percance emocional y o físico. En el caso de los papás, de la mamá, si es quien está tal vez encubriendo el tema del abuso, me gustaría esclarecer dos aspectos. El primero de ellos es que la mamá muchas de las veces, al enterarse que su hijo o hija está siendo abusado, si tiene que ver la pareja, que es quien está directamente involucrada, sin importar si sea el papá o tal vez el padrastro, si es que es una pareja reconstituida, como de segundas nupcias, vamos, la mamá tiene mucho miedo de perder a la pareja y considera en algún momento que tal vez el hijo o la hija haya tenido que ver con esta situación,
que haya sido quien tal vez incitó o provocó Ok. a esta situación. Eso entiendo, pero si tú estás pensando que a lo mejor es tu hijo el que provocó, ¿por qué no lo mandas a vivir a casa de tu mamá? ¿Por qué lo sigues dejando en ese lugar si tú crees que ella incita? O la verdad es que en el fondo sientes que vienes en el paquete, tu hija y tú, y si no se te va el marido, ¿o qué? Lo que pasa es que yo creo que no hay una diferenciación clara del asunto. Hay como una nube en todo este asunto. Y la mamá pudiera considerar en algún momento que al estar dentro de la casa, al no romper nada de la dinámica que sucede, pueda ella seguir manteniendo el control de lo que está ella sintiendo al sentirse amenazada. No es que no haya una correspondencia directa con su hijo o su hija para poder cuidarlo o protegerlo, sino que la primera que se siente amenazada es ella. Y este es el segundo rubro que quería abarcar, que muchas de las veces estas mujeres tienen un trastorno psicológico que hace que no puedan diferenciar su persona de la de su hijo o su hija. Digamos que el regular de las mamás lo que harían sería poder mandarlo de menos a vivir, como bien mencionabas, a casa de alguien más. Pues sí. Quien no lo hace, que la estadística afortunadamente no es tan alta, es porque también esa mujer tiene un trastorno psicológico. ¿Que también disfruta de que violen a su hijo? No, estamos hablando como de algún trastorno, por ejemplo, de tipo psicótico o esquizofrenia o algún tipo de trastorno de personalidad que más bien hace que no se diferencie de su hijo. Lo vive como una extensión suya y por lo tanto mandarlo a vivir a otro lado pues no se vuelve una opción en su cabeza. ¿En qué porcentaje son violadores los hombres y las mujeres? O sea, generalmente imagino que es el hombre, pero ¿cuál es la estadística? ¿Violador o abusador o acosador? Sí, claro. Afortunadamente también hay mucha estadística clara en este aspecto. El porcentaje es 80% hombres. Y no quiere decir que no haya mujeres abusadoras en plano sexual. En el espectro completo del abuso puede haber hombres y mujeres perpetradores. Pero en el tema sexual, la mujer que es abusadora corresponde justamente a trastornos psicológicos severos. Entonces, las mujeres corresponden a un 20%, el porcentaje más alto es de hombres, en un 80%. Y se puede dar cuenta, por ejemplo, un hombre puede darse cuenta cuando una mujer, la mamá, está abusando sexualmente de su hijo. ¿Hay mujeres que abusan sexualmente de su hijo? No creo. Sí, y es este 20% del que yo hablaba, que afortunadamente es bajo. Sin embargo, sí existe. Y el varón, en este caso el papá, podría, o el abuelo, o otra persona podría darse cuenta cuando, en general, los pequeños que están siendo abusados sexualmente tienen cambios evidentes, abruptos en sus conductas alimenticias en las escuelas y no permiten el contacto físico. Pero además hay lesiones evidentes en el cuerpo, no necesariamente estoy hablando de una penetración, sino algunos moretones, empieza a haber probablemente caída de cabello y el cuerpo se empieza como a alargar, como físicamente se vuelven más delgados, como si se empezaran a chupar, porque su cuerpo empieza a protegerse de lo que está viviendo hacia afuera. ¡Qué barbaridad! Y me estaban diciendo aquí tus compañeras, Erika, que esto ocurre en todos los países del mundo, que no nada más es en México, que el 40% de violaciones vienen de papás, también en Dinamarca. Así es. Los países neozelandeses tienen muy alta estadística de abuso sexual porque también tiene que ver con un tema cultural de permisividad en el tema del incesto. Son culturas que de alguna manera han permitido las relaciones sexuales, las relaciones interpersonales de padres a hijos a edades tempranas. Entonces, culturalmente, en sus contextos no estaba vivido como algo grave, como un delito. Y conforme hemos ido avanzando con los temas humanos, con los derechos humanos, es que vamos entendiendo todo este contexto. A ver, ya se nos va a acabar el tiempo. Quiero que me digas hasta para prevenir. Por ejemplo, tú tienes a tus niños. Entonces, yo digo que ni a los tíos ni nadie le puede estar metiendo los dedos en la boca, ni sentárselo en las piernas. O sea, porque
cuando es niño chiquito tú tienes que protegerlo, ni dejárselo a nadie. Pero hay que dejárselo en la guardería, en la escuela, al primo, a la nana. Entonces, ¿cómo se previene eso? Claro, evidentemente tiene que ver mucho la edad, pero a partir de 3 años el menor tiene que estar muy clarito que nadie puede tocar su cuerpo, para que independientemente del contexto en el que esté, ya sea la escuelita, la casa o en casa de algún familiar, no permita ese contacto físico. 2, como papá, como adulto, que está a su cuidado, revisar su cuerpo todos los días. Cuando tú lo bañas, cuando lo vistes, puedes observar si hay algún cambio en su cuerpo. Y 3, mantenerle el vocabulario adecuado para que pueda reconocer su cuerpo, lo que está sintiendo y que aprenda a decir no. Creo que como adultos tenemos que poder respetar que los niños, no porque sean pequeños, son ignorantes. Ellos son a veces mucho más sabios que nosotros, y poder entonces identificar cuando un niño no quiere interactuar con un adulto, no quiere saludar, no quiere dar beso, respetar su elección, porque ellos tienen derecho a mantener distancia con las personas con las que no se sienten cómodas. Bueno, para terminar me gustaría que cada una de ustedes diga algún rasgo, consejo o algo. consejo. ¿Qué hacer? Ya te diste cuenta, ¿ahora qué haces? Pero que sirva, porque ve al ministerio, ahí te tocan peor, neta. A ver, doctora Rosa Sapien. ¿Qué hacer? Pues reconocer lo que te está pasando y contárselo a una persona de confianza. ¿Tú? Tenemos 2 minutos. Creo que sí, sería necesario también que hablamos de tema en casa, que desde la casa también entendamos lo importante que es hablar de la sexualidad, educar en la sexualidad, respetando las edades de los niños. ¿A qué edad hay que permitirles que se besen en la boca con los novios? ¿A qué edad hay que permitirle? Yo creo que eso va a depender mucho de la cultura de cada familia. No, pero cuando te dicen, ¿a qué edad me puedo dar un beso en la boca? Yo siempre lo contesto diferente. ¿A qué edad te lo diste tú, Chanik? A los 5. Ah, no, a los 15, ¿no? Es el promedio 15, 18, ¿no? Pues el promedio 15, 18, pero también explicar lo que esto implica. O sea, explicar que también dar un beso en la boca y ya empezar con otro tipo de contactos son relaciones adultas, que ya empezamos a trabajarla de diferente manera. Entonces, bajar. Y necesito que me diga, Erika, ¿estás ahí? Sí, claro. ¿Cómo detectar que el niño está siendo violentado, el jovencito, por la novia o por el novio? Uy, qué buena pregunta. Creo que en la medida en la que se va aislando de su gente cercana, de los amigos, que deja de realizar sus actividades cotidianas, o que en algún momento cuando estaba soltero o soltera la realizaba de manera cotidiana, y cambia su manera de vestir y o de comportarse. Y Sofía Martínez, para terminar, Sofía Martínez, asesora jurídica. En el caso de Analu específico, mi compañera que dice que la violó el padre, que violó por lo menos otras 3 y lo mandaron a otro lado, y ella tenía 8 años y ahora tiene 38, no se va a arreglar, ¿verdad? Ya prescribió. Efectivamente, en términos legales, penalmente es un delito que ya prescribió. Entiendo que por ser un tema donde está involucrado un sacerdote, la vía canónica sigue abierta, y que pudieran haber ciertas reparaciones en el ámbito civil. Que se pudiera, ¿le van a dar dinero? ¿Le pueden dar o no? El tema de lo civil efectivamente implica en ocasiones para la persona o ente denunciado, demandado, que una de las sanciones sea una gratificación económica. O sea, está a punto de tronar el Vaticano por eso también. Por eso no quiere uno aceptar la primera denuncia, porque donde aceptes un chantaje ya cualquiera puede venir a decir. Bueno, pues muchísimas gracias a Reparare. Acuérdense el 5510-8949-47. Esto es dentro de la Universidad de Anáhuac, en la carrera de Psicología. Gracias a la doctora Rosa Sapien, a Erika Juárez, la coordinadora de área académica y eclesiástica de Reparare,
en el Gracias. teléfono, a nuestra asesora jurídica Sofía Martínez, a Ana Paula Rangel, coordinadora general de Reparare, y sobre todo y a Vicky López también, que llegó un bloque tarde, pero también le agradecemos. Directo de Cuernavaca con todo y maleta y flotis. Y bebé. Y flotis. Ajá. Y muchas gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Cuiden a sus hijos, cuídense ustedes. Nadie está exento.